También precisamente en esa nueva creación que Dios está haciendo, y es muy apropiado también para el próximo domingo. Pues mientras bajan los niños podéis buscar el capítulo 20 de Apocalipsis. Hemos estado siguiendo en este libro, si observáis, primero lo que serían las cartas de el Señor Jesucristo a las iglesias con bastante detalle una a una, y luego hemos visto en grandes secciones, capítulos, a veces incluso más de uno el resto del libro. Y ahora, a partir del domingo que viene, volveremos otra vez a ver más detalladamente los últimos dos capítulos. O sea que hemos centrado nuestra atención en el principio y en el final, y en esta sección entre media, dentro de las dos partes que se divide Apocalipsis, hemos estado viendo grandes apartados y capítulos. Y llegamos a tal vez al capítulo más divisivo para los cristianos en su interpretación de este libro, que es el capítulo 19. El capítulo 20, perdón. En el capítulo 20 estamos en esta mañana considerando lo que se ha dado en llamar muchas veces la controversia del milenio. No vamos a hacer propiamente una discusión sobre el tema, sino ver el pasaje en su totalidad y explicar algo, digamos, de lo que me parece que es esencial de este capítulo. Vamos a leer, por lo tanto, en esta revelación final de Juan, el capítulo 20 de Apocalipsis, antes de entrar con detalle en los domingos siguientes, en los dos últimos capítulos que son centrales para entender el libro. Pero hoy vamos a ver el texto entero de Apocalipsis 20. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar hoy y pedir al Señor discernimiento, entendimiento sobre esta su palabra. Vamos a rogárselo a Él. Señor, venimos en esta mañana ante esta tu palabra, esta visión que tú nos das por medio de Juan y que tanto ha confundido a los creyentes a lo largo de los siglos. Danos claridad, Señor, sobre lo que es importante y darnos tranquilidad y paz también sobre aquello que no podemos entender o comprender plenamente.
que podamos percibir, Señor, el corazón de tu mensaje, el Evangelio también en estas palabras, y descubrir sobre todo ello al Señor Jesucristo. Porque sabemos que desde Él, de quien hablan estas palabras, como todo este libro, Señor, aquel en el cual está tu corazón, Señor, y quieres que conozcamos y compartamos, Señor, la vida que Él nos da. Señor, te lo pedimos en su bendito nombre, en el de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Vivimos en el mejor de los mundos posibles?, se preguntaba el filósofo. ¿Realmente hay tanto mal en el mundo como podría haber? ¿O por el contrario, estamos en un mundo en progreso, que va cada vez más evolucionando a ser mejor? La filosofía, el conocimiento, todos aquellos que observan la realidad, se dividen muchas veces en su percepción del mundo. Todos nosotros, en cierta manera, tendemos a una visión más optimista o más pesimista. Aquellos que somos negativos por naturaleza, tendemos a verlo todo muy negro. Y por lo tanto, nuestros vaticinios y presagios es que el mundo va a ir de mal en peor, y esto no puede acabar de otra manera. Sin embargo, los que ven la vida con ojos rosados, cuando contemplan la historia, les parece que estamos en el mejor de los mundos posibles, que realmente nunca ha habido tanto avance en el conocimiento, en el desarrollo, que hay más respeto realmente por las personas y sus derechos de lo que lo ha habido nunca antes, ¿no? Y tienden a mirar con optimismo el futuro. Pero la Biblia, en un sentido, no es ni optimista ni pesimista, es realista. Y lo que nos muestra realmente en esta ventana desde el cielo es la realidad de lo que podemos esperar. Y nuevamente nos lleva a este gran conflicto que hay desde el principio de los tiempos, entre Dios, el Señor Todopoderoso, el único que es soberano sobre la faz de la tierra y en los cielos, y el diablo, que es una criatura, un ángel que se ha rebelado contra él, y que juntamente con sus súbditos y siervos, los demonios, lucha una y otra vez contra lo que Dios está haciendo en el mundo, en torno a la persona de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Como dijimos al principio, en esta visión de guerra espiritual que hay en el mundo detrás de la historia, ¿no?, y que nos lleva a la eternidad misma, tenemos que entender que hay en esta descripción de Apocalipsis siempre dos formas de leerlo y entenderlo. Es por esto que hay tantas distinciones y separaciones entre los cristianos en su comprensión del fin de los tiempos, porque tenemos que optar por una de dos formas de leer el libro, ¿no? O creemos que el libro tiene un desarrollo lineal, cronológico, y de lo que está hablando aquí es del orden de las cosas que van a pasar. Y este capítulo 20, por lo tanto, lo que nos dice exactamente de qué manera va a ocurrir todo, en qué momento va a estar, digamos, el diablo atado por 1000 años, cómo antes va a producirse una resurrección, luego habrá un juicio, luego otra resurrección más, y se sigue todo un proceso, ¿no?, en el cual vamos como en un esquema marcando los acontecimientos que este capítulo nos dicen. O tenemos una lectura, que es la que estamos haciendo de este libro, circular, por el cual lo que hay, digamos, son círculos continuos que nos hablan constantemente de lo que significa la venida de Cristo, su obra y lo que va a ser su consumación final. De tal forma que estas dos mitades, como dijimos, en las que se divide a partir del capítulo 12, ¿no?, el libro de Apocalipsis, lo que volverían es en cada sección a volver una y otra vez a lo mismo que hemos encontrado antes, sean los sellos, a lo que antes eran las trompetas, ¿no? Y aquí encontraríamos ni más ni menos que lo que en el capítulo 12 nos presenta. Vuelve a aparecer el dragón, la serpiente antigua, dice que Satanás, exactamente las palabras literales del capítulo 12, y se vuelve a repetir el conflicto, ¿no?, entre Cristo Jesús, ¿no?, y en ese caso el hijo que ha venido de la mujer que ha dado a luz a parto, y que vemos que es opuesto por ese dragón que quiere acabar con él y que emprende luego la guerra con sus seguidores.
Vemos cómo esa bestia, esa criatura maléfica, ¿no? Es de esa forma detenida por Dios, ¿no? En diferentes ocasiones, ¿no? Pero como a otras veces parece que tiene curso libre y puede actuar en contra tanto de Cristo como de sus hijos en particular, pero que luego finalmente es vencido, triunfado y arrojado a ese mismo lago de fuego que encontramos aquí. Por lo tanto, nuestra visión es que aquí estamos de nuevo en la situación del capítulo 12. Es un cuadro nuevamente de la victoria de Cristo frente al mal. Otros creyentes prefieren quedarse, digamos, en esos detalles, intentar crear una cronología. Y particularmente vemos que en este capítulo, ¿no?, el hecho de que se hable de 1000 años, el llamado milenio, ha llevado a muchos a dividirse, a tener controversias y discusiones interminables sobre lo que ese milenio significaba. En primer lugar, cometiendo lo que creo que es un error, digamos, de interpretación básico de Apocalipsis. Entender que esta cifra de repente de 1000 tiene un sentido literal y material que no lo tiene ninguna de las otras cifras. O sea, cuando están leyendo cualquiera de los otros números que hemos estado viendo, los interpretan simbólicamente. Pero al llegar a los 1000 tienen que ser 1000 años, ¿no? Y estos 1000 años establecen un periodo concreto y determinado y no se puede entender de otra forma que un periodo en nuestra cronología. Y a partir de ahí surgen sus discusiones, porque claro, los milenaristas se dividen en 3 tipos, como sabemos. Los que creen que ese milenio es antes de la venida de Cristo, los que creen que es después de la venida de Cristo, pre- y post-milenaristas, ¿no? Y los que finalmente se reconocen como amilenaristas, ¿no? Pero toda la discusión viene realmente por una comprensión equivocada de lo que es una realidad simbólica. O sea, si entendemos desde el principio, hemos visto con detalle al comienzo de esta serie, ¿no?, cómo las 7 iglesias de Apocalipsis también es comparada aquí con el tabernáculo también de los 7 brazos, ¿no? Y se habla de esos brazos y esas luces, ¿no? Como la revelación que Dios ha dejado, la iluminación que ha dado a las iglesias. ¿Por qué se interpreta simbólicamente, ¿no?, esas 7 candelabros de 7 brazos y se tiene que interpretar literalmente? Aquí, por ejemplo, que ese 1000 tiene que ser 1000. Cuando la Escritura una y otra vez nos habla, como dice el apóstol Pedro, que 1000 años para él son como un día. ¿Qué significa realmente este tiempo simbólico en la perspectiva eterna de Dios? Por lo tanto, tenemos nuevamente que recordar que estamos ante un cuadro real de lo que Dios va a hacer, ¿no?, pero expresado en un lenguaje simbólico, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? Que nuevamente, al abrirse los cielos, un ángel que desciende, ¿no?, lleva la llave del abismo con una gran cadena en su mano. Ese abismo es ese plano, digamos, de la realidad. Por un lado, los cielos, donde está Dios y su presencia, donde hay esa lucha angelical, ¿no?, y los abismos donde está la realidad oscura del diablo y de sus demonios, ¿no?, donde permanece esa realidad. Y vemos que el dragón y la serpiente antigua, que es identificada como en Apocalipsis 12 como el diablo y Satanás, es atado durante ese tiempo de 1000 años. ¿Qué significa atar y desatar en la Escritura? Pues lo hemos leído antes en el Evangelio de Marcos, se cita también en Mateo y en Lucas. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo?, dice el evangelista. Vino para atar al diablo. Se le compara con el hombre fuerte. Hemos leído en Marcos 3, ¿no?, y lo podéis leer también en los otros evangelios, cómo el propósito de Cristo es atar al hombre fuerte, a aquel que tiene dominado como príncipe de este mundo a aquellos que están esclavos y cegados, y atándolo, desatar a aquellos que están bajo su dominio. Tomar su botín y saliendo de su casa liberar a aquellos que ahora son de esa forma ya no más esclavos de Satanás, sino parte de su reino y de su potestad de luz. Las palabras del Señor Jesús están en el contexto de la acusación contra él que tantas veces se repite en el Evangelio, de servir a las tinieblas, de ser incluso un instrumento diabólico. Y están justo antes, como leemos, de la advertencia sobre la blasfemia del Espíritu Santo, rechazar la obra de Dios, ¿no?
Y entre medio el Señor Jesucristo en los 3 evangelios hace este cuadro, en el cual nos muestra lo que dice también el apóstol Juan. ¿Para qué ha venido Cristo? Para deshacer las obras del diablo. ¿Qué dice Pablo a los colosenses, no? Que ha desarmado a las potestades de las tinieblas, ¿no? Las ha dejado literalmente sin posibilidad ya de defensa, y quita y arrebata a aquellos que ha liberado, y como en un desfile triunfal, ¿no? Dicen Colosenses, muestra triunfante su poder. Hebreos también. Él ha venido a este mundo para destruir el imperio del diablo, que es la muerte. Por su propia muerte, por la cruz del Calvario, Cristo Jesús, vemos que de esta forma vence a Satanás. Pero ¿cuál es la pregunta que nos hacemos cada vez que leemos estas cosas? ¿Por qué entonces Satanás todavía actúa? ¿Por qué todavía, digamos, vemos que hay una realidad maligna en este mundo? Y esto es de lo que habla este pasaje, de que Satanás por un lado está atado y por otro lado se le deja libre. Digamos, ¿qué significa atar? Bueno, atar en primer lugar no significa inactividad, que él esté encerrado, sellado, digamos, en los abismos y no pueda hacer nada. O sea, cuando se nos dice que está atado, tenemos que pensar en una fiera, en un animal que tiene una acción limitada, que está como una cadena que no puede realmente más que hacer aquello que su amo le deja en ese espacio en el cual puede actuar. Entendido muy bien por los creyentes del pasado, Bunyan lo explica muy bien en El progreso del peregrino. El progreso del peregrino, sabéis que es esta alegoría, esta parábola de la vida del cristiano. ¿Y qué dice Bunyan? El pastor bautista dice: y el cristiano, camino de la tierra prometida, se encuentra con un león encadenado y se ve atemorizado, con miedo a él, porque no ve las cadenas, no ve realmente que está atado, hasta que le descubre que ese Satanás y diablo que aparece en forma de león está sujeto, está limitado en su obra. Lo que entiende el progreso del peregrino es lo que todo creyente ha visto en su comprensión de la Escritura. El diablo actúa, por supuesto que el diablo hace cosas en este mundo, pero su poder está limitado. Esto es lo que tenemos que entender como la atadura del diablo. Es el hecho de que el diablo puede hacer cosas, pero está limitado por Dios para hacerlas. ¿Y qué es entonces el milenio, el tiempo en el cual Dios lo hace? Pues la comprensión que tenemos nos gusta describirla no como amilenial, como no creen en el milenio, que es como muchos a veces lo expresan, sino yo diría como un milenio inaugurado. O sea, nosotros creemos que el milenio comienza con la venida de Cristo Jesús. El reino ha llegado, anuncia el Señor Jesucristo. Él y su poder ha venido a este mundo, como hemos recordado una vez más, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto el Evangelio una y otra vez anuncia el reino como una realidad inaugurada, comenzada, ya iniciada. Pero ¿qué ocurre, no? Vemos que ese periodo que comienza, digamos, con la obra de Cristo Jesús no ha acabado. No terminará hasta que el Señor Jesús vuelva. El reino, por lo tanto, es la realidad en la cual estamos. Por eso es que el Evangelio describe también el Evangelio como el Evangelio del reino. Es la realidad de una realidad presente, aunque todavía no completa o consumada. Nuestra comprensión, por lo tanto, de los 1000 años es una comprensión de un número simbólico, del tiempo en el cual Dios nos ha dejado vivir, entre el ya y ese todavía no. Ese resquicio que queda en la cortina de la historia que se cierra en la obra de Cristo es en la cual estamos. Un periodo determinado, limitado, como 1000 años, pero en el cual estamos. Por lo tanto, no es un milenio ni que esperamos ni que dejamos atrás, ¿no? Sino es la realidad en la cual estamos, es la historia en la cual vivimos. Y lo que nos dice es que durante ese tiempo también el Señor ha puesto su límite. ¿Cuál es el verbo, la expresión que a muchos les lleva a dudar de que esto sea de lo que se habla aquí? La expresión sello en el versículo 3. Nos dice que a Satanás se le arroja al abismo, lo encierra y se le pone sobre un sello. Entonces el argumento de muchos milenaristas es el siguiente: ¿cómo puede estar sellado, como está un pozo, digamos, que no puedes abrir,
y a su vez tener actividad el diablo. Esto no tiene sentido. Para ellos es 1000 años en los cuales el diablo no puede hacer nada absolutamente. Tiene que estar totalmente impedido. Pero el problema es la comprensión de un sello. ¿Qué es un sello en la palabra de Dios? En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis mismo. El sello es la marca, ¿no?, que tienen aquellos que son del Cordero como aquellos que son de la bestia. Es simplemente la seguridad de que son de alguien, de Cristo Jesús o del diablo. Por lo tanto, cuando nos dice aquí que el diablo está sellado, tenemos que entenderlo en el mismo sentido que el sello significa, por ejemplo, para el creyente. Es la seguridad que tiene, no de que no será atacado, acosado, que tendrá problemas en la vida. Uno tiene el sello de Dios por el Espíritu Santo, pero sin embargo todavía no somos libres de nada de lo que en este mundo sucede para otras personas. Pero tenemos una confianza, una seguridad, que Dios no permitirá que el diablo, ¿no?, pueda disponer de nosotros. Es lo que vemos en definitiva en el Santo Job, en el Antiguo Testamento. ¿Qué le dice el Señor a Satanás cuando llega delante de su presencia, ¿no? Le pide permiso para poder tocar a Job, ¿no? Y Dios se lo concede, le da la autorización, pero le pone los límites. No podrás disponer de su vida. Este es el sello que Dios pone sobre los suyos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, igual que es el sello de los creyentes, ¿no?, no implica inactividad, no implica el hecho de que no vayamos a tener ningún tipo de ataque ni dificultad, ¿no?, sino que estamos seguros. El sello es igual a seguridad, ¿no? Aquí lo que nos dice también es que hay una seguridad también de que el diablo tiene sus días contados, de que realmente su actividad está limitada. Es la imagen nuevamente de la cadena. Puede moverse, pero dentro realmente de ese estricto perímetro que Dios le ha determinado. Dios es el que le concede la autorización para poder actuar. Lo que sí entendemos, tanto unos como otros, sea cual sea nuestra visión del milenio, es que hay dos realidades que se agudizan al final de los tiempos. Igual que la iglesia crece y se extiende, porque Satanás ha restringido, ¿no?, pero Dios permite que su evangelio crezca, también vemos la realidad, obviamente, de que aumentará el sufrimiento, la persecución, que habrá padecimiento. Y esto es inevitablemente lo que debemos entender aquí. Cuando Satanás es desatado por un tiempo después de ese milenio, como dice ahí, entonces se produce ¿el qué? La persecución, el martirio, ¿no? Muchos son decapitados, exactamente como vemos que ocurrió con el apóstol Pablo, ¿no?, y otros de los siervos del Señor Jesucristo. Murieron a partir ya de entonces, pero esto, digamos, es como que va en aumento, va en progreso la persecución de la iglesia. Son decapitados por causa del testimonio de Jesús. Pero ¿qué ocurre con ellos? Como son sellados, como no tienen la marca de la bestia en sus frentes, viven y reinan con Cristo Jesús de esa forma inmediata, ya y ahora. Hay, por lo tanto, una distinción en el tiempo y una distinción entre la primera muerte y la segunda muerte, ¿no? Algo que estamos familiarizados un poco desde Génesis, ¿no? En Génesis ya se habla de que Adán y Eva son puestos en el huerto, pueden disfrutar de lo que la vida tiene. Pero si comen del fruto prohibido, si prescinden de Dios y de su dirección y viven como quieren, morirán, dice el Señor. ¿Y qué ocurre? Cuando Eva come y da de ese fruto también a Adán y los dos están bajo el juicio de Dios, ¿mueren acaso inmediatamente? No, siguen viviendo al este del Edén. Por lo tanto, hay una primera muerte que no es una muerte física, que es de la que estamos hablando aquí. La primera muerte es una muerte espiritual. Hay algunos que viven espiritualmente y reinan con Cristo. Están en su presencia, quiere decir, que disfrutan de la participación de su herencia. Viven inmediatamente con Cristo. Es lo que Jesús le dice a aquel ladrón criminal que estaba junto a él en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel que recibe a Cristo Jesús como aquel hombre reconociendo su maldad y abrazando la justicia que es de Cristo,
tiene en ese momento la gloria de Dios delante de él, aunque muera físicamente. Lo mismo entendemos en las palabras del apóstol Pablo a Filipenses, ¿no? Cuando nos dice que no sabe qué es mejor para él, si seguir en este mundo, ¿no? Y seguir haciendo su obra, o partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, dice el apóstol Pablo. Decidme cómo va a ser mucho mejor si realmente esa muerte significa una inconsciencia, una separación en un sueño de la realidad de lo que significa Dios y la vida de Cristo Jesús. Partir y estar con Cristo es disfrutar de esa comunión inmediata. El cielo, por lo tanto, no es una especulación de los cristianos en la historia. Es la confianza que nos da la Biblia de que el creyente, de forma inmediata, ¿no?, participa de la vida de Cristo, ¿no? Pero hay otra muerte, que es la muerte segunda. Y esa es la que viene detrás del juicio. Y el juicio en la palabra de Dios es uno solo. Puede tomar diferentes formas o expresarse. Por lo tanto, el juicio que algunos cristianos aquí desligan, como el juicio del trono blanco, como un juicio diferente a otros juicios, ¿no? Y distinguen un juicio primero, un juicio que viene después, otro que tiene que ver con los creyentes, e incluso la forma en la cual se puede hacer ese juicio. Todos son distinciones nuevamente de un error de no entender que está hablando de una misma realidad, ¿no? Que todos nosotros, sin excepción, ¿no?, tendremos que presentarnos delante de Dios, vivos y muertos. ¿Qué es lo que insiste todo el final de este capítulo? Que todos los que han fallecido ya, todos los que han muerto, volverán a la vida para enfrentarse a ese juicio. Da igual cómo ha sido su muerte, da igual la manera en la cual hayan sus cuerpos sido destruidos, sea en el mar, sea en el fuego, sea en la tierra. Todos, sin excepción, se presentarán delante de Cristo Jesús. Y lo que nos habla aquí es de la realidad nuevamente de ese libro de la vida, que mostrará los que tienen la vida de Dios en Cristo Jesús. Por un lado, hay una vindicación de la iglesia perseguida, de aquellos que sufren, ¿no? Este es un tema central en el capítulo, ¿no? Lo vemos claramente en el versículo 4. Aquellos que pierden su vida, en realidad no la pierden, están con Cristo Jesús, es lo que está diciendo. O sea, entregar tu vida, sacrificarla en las manos de los enemigos de Cristo y del Evangelio, no es perder la vida. Porque ¿qué podemos perder cuando estamos con Cristo Jesús? Son las palabras de este misionero, ¿no? Que perdió su vida en Ecuador, en la zona amazónica, cuando intentó llegar a este pueblo que querían llegar con las avionetas, los misioneros, para comunicarles el Evangelio. Les llamábamos entonces los aucas, ¿no? Ahora les llaman los Yarauní o algo así, tienen un nombre especial para ellos, pero es una población que hay en esta zona de Ecuador, amazónica, ¿no? Y cuando aquellos misioneros en los años 50 con sus avionetas, hoy ha sido su aniversario hace poco, ¿no?, fueron alanceados, atravesados, ¿no?, por las armas de aquellos indígenas, ¿no? Uno de ellos había escrito ese mismo día, antes de ir, las palabras que tengo en mi Biblia. Las tengo escritas en la primera página, como un recuerdo. Son las palabras de Jean Elliot. Su esposa acaba de fallecer este año. Elizabeth Elliot fue una mujer que vivió hasta este año y continuaba hablando, ¿no?, del Evangelio y de la fe y lo que supuso realmente para ellos la misión con la cual llegaron allí a los años 50. Y la frase que tengo en la Biblia, ¿no?, y que dijo Jim Elliot, está escrito en sus diarios, ¿no?, los diarios que escribió en aquella misma mañana antes de tomar la avioneta en que murió en aquella playa. Dice, no es un necio, ¿no?, el que entrega lo que no puede guardar. No es un necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Para ganar aquello que no puede perder. Es de lo que habla evidentemente de la seguridad y de la confianza que él tenía. Que aunque en esa misión, que en aquel día su vida fuera acabada, como si Dios le hubiera ya comunicado, no percibido la realidad de lo que iba a pasar con él, ¿no? Sabía que no tenía nada que perder. No tenía nada que perder porque estaba en las manos de Cristo Jesús. Y esa es la confianza una y otra vez. Es como acaba Apocalipsis 12. ¿Cómo acaba Apocalipsis 12? Recordáis, ¿no? Por la sangre de Cristo Jesús, ¿no?, serán limpios aquellos, digamos, y vemos cómo se nos dice, ¿no?, y acaba con esas palabras, ¿no?, que menospreciaron su vida hasta la muerte, ¿no?
Aquellos que son de Dios, por lo tanto, y que Él mantiene con esa salvación y seguridad, ¿no? Vemos que ni a la muerte misma le temían, ¿no? Está hablando, por lo tanto, ambos capítulos, ¿no? Del hecho de que perder su vida a causa de Cristo Jesús no es perderla, porque no podemos perder aquello que no podemos ganar, dice Jean Elliot. De igual forma que no podemos guardar, Señor, aquello que el Señor solamente guarda y preserva. Esa es la seguridad que tenemos, la vida que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Una Navidad más hemos recordado que Dios nos ha concedido, entregado, ¿no? Ese regalo, ese don que es Cristo Jesús. Y un regalo es algo que recibes, no es algo que pagas, no es algo que consigues, no es algo que mereces. Es el don de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Y es así como tenemos que ver la fe en Él. Y nos dice que son bienaventurados los que tienen parte, versículo 6, en esa primera resurrección. Y esa segunda muerte, la muerte que viene tras el juicio, no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Ese periodo, por lo tanto, hace referencia a lo que es la vida, el presente. En este presente, todos aquellos que han muerto por causa de Cristo Jesús, aquellos que han vivido en confianza con Él, están en su presencia. Queremos que haya una iglesia en la tierra y una iglesia en la gloria. Y por eso cada vez que nos reunimos cada domingo y cantamos estos cánticos y oramos al Señor y le adoramos, lo hacemos con los santos en el cielo. Porque no estamos solos. Dios tiene su pueblo, tanto en el cielo como en la tierra, también en este tiempo. Pero habrá una muerte segunda, y es de la que nos habla detrás de ese juicio, al final de los tiempos, cuando Cristo Jesús vuelva. Cuando esos 1000 años se cumplen y Satanás es suelto de su prisión y sale a engañar a las naciones en los 4 ángulos de la tierra, se produce otro nuevo conflicto, la batalla, Gog y Magog. En realidad es la misma batalla que antes se ha hablado como Armagedón. O sea, es la gran lucha, la conflagración siempre. No habla de un conflicto en particular, ¿no? Muchos cristianos especulan, ¿no? Gog y Magog, ¿qué es? ¿No? Puede tener que ver con este nombre, que es Trofo, que viene con Rusia, ¿no? A lo mejor se refiere a que Rusia, ¿no? Va finalmente a tener el conflicto con Israel y desenlazar las cosas, ¿no? Bueno, es una especulación inútil, ¿no? Primero porque además de ese conflicto sería después de 1000 años, o sea, que ¿de qué nos sirve especular con qué hará Rusia dentro de 1000 años, ¿no? O sea, no tiene sentido siquiera intentar identificar cuál es ese conflicto para nosotros hoy, ¿no? De lo que nos está hablando es que hay una lucha espiritual, Efesios 6. Hay un conflicto real en los cielos, ¿no? Entre Dios y Satanás y sus ángeles, ¿no? Y lo que vemos es que sobre la anchura de la tierra, sobre todo los 4 lados de este mundo, suben y rodean ese campamento de los santos y la ciudad amada. Pero hace Dios, versículo 9, descender fuego de los cielos y los consume. El diablo que los engañaba es lanzado al fuego del azufre, donde está la bestia, el falso profeta, atormentados día y noche. Así acaba el capítulo 19, ¿no? Por los siglos de los siglos. Allí es condenado a ese juicio último que implica su condenación. Nuevamente, en el juicio y la condenación encontramos esta combinación, ¿no? Hay una consciencia, son atormentados, ¿no? Se nos dice en este lugar, y al mismo tiempo se habla como algo de destrucción. Algunos cristianos te dicen, bueno, por lo tanto, es una aniquilación. Dios va a acabar con aquellas personas simplemente. Pero, ¿cómo se puede hablar de tormento, ¿no? Como algo presente o consciente en una aniquilación o destrucción, como algo continuo? Son ambas cosas, ¿no?, las que se presentan acá. Por eso es que la realidad de lo que la Iglesia ha proclamado siempre como el infierno, ¿no?, es una realidad consciente, ¿no?, al mismo tiempo que eterna, ¿no? Implica, por lo tanto, esa condenación y sufrimiento eterno que se muestra con esta imagen simbólica, ¿no?, del lago de fuego y de azufre, ¿no? Lo que es indudable, ¿no?, es que a él pertenece tanto el diablo como todos estos falsos maestros, pero también nos dice quién no está inscrito en el libro de la vida, versículo 15.
O sea, el infierno, ese lugar de condenación, va dirigido tanto a aquellos, ¿no?, que se oponen en ese mundo angélico y como falsos maestros, como a aquellos que no participan de la vida y de la condenación. Es un juicio común. O sea, diríamos, hay un juicio temporal en ese Hades, que es una muerte primera, ¿no?, en la cual están esperando ese juicio final, y luego la segunda muerte trae ese juicio de condenación que implica el ser arrojado al lago de fuego y azufre. Bueno, esto es la escatología fundamental. Esto es en lo que todo cristiano tenemos que tener bien claro nuestras ideas. No si hay un milenio, si esto ocurre antes o después, si el arrebatamiento se produce primero o tras esos 1000 años. Esas cosas pueden diferenciar a los cristianos durante siglos, durante toda la historia. Ya hubo padres de la Iglesia que creían en un milenio literal y otros padres como Agustín que dijeron que esto era un símbolo, que estos 1000 años no hay que verlo de otra forma. Nosotros optamos por entenderlo como Agustín, la realidad de que esto es una realidad simbólica. Pero son tan hermanos nuestros unos como otros. Es simplemente una diferencia de comprensión de lo que esto ocurre, ¿no? Lo que todos tenemos que tener claro, sea cual sea nuestra visión de algo como esto, ¿no?, es el hecho de que hay un juicio. Y que tras ese juicio hay una vida y una condenación. Hay una salvación y hay una perdición. Y esto es en lo que todo cristiano no tiene que tener lugar a dudas, ¿no? Porque esto es lo fundamental de lo que una y otra vez Jesús nos advierte. Habrá una gran separación, una gran división por toda la eternidad entre aquellos que tienen la vida de Cristo y los que no la tienen. Y el diablo y todos los que se oponen a él serán arrojados de su presencia, echados fuera para siempre, llevados a ese tormento eterno. Esto es, por lo tanto, en lo que nuestro texto acaba extendiéndose, ¿no?, en el hecho de que ante ese gran trono blanco que estarán todos los que han huido, los que han perdido su vida en el mar, los que en este mundo han sido enterrados, todos se le han levantado ante la presencia de Dios en Cristo Jesús para ese juicio. Un juicio se nos dice según sus obras, se dice 2 veces, versículos 12 y 13, ¿no? Nuevamente la pregunta de muchos cristianos, entonces. ¿El juicio entonces es por obras, ¿no?, o es por fe? ¿Cómo es entonces la base de ese juicio, ¿no? Nuevamente no tenemos que escoger entre una cosa y otra. El juicio es por obras y es realmente la fe la que nos salva. O sea, no es que el juicio sea para ver que uno tiene fe y no tiene fe. El juicio lo que demuestra es las obras de los hombres, ¿no?, y lo que pone en manifiesto nuestro pecado. Por lo tanto, lo que se pondrá en evidencia en ese juicio es la realidad de nuestra insuficiencia, de nuestra injusticia. Pero es por la fe, por la confianza en Cristo Jesús, ¿no?, que seremos realmente absueltos de ese juicio. Pero nuestras obras nos condenarán, evidentemente, a todo hombre. Y el que es condenado eternamente es condenado por sus obras, no solamente por su falta de fe. O sea que no hay una contradicción aquí entre la fe y las obras, ¿no?, entre la incredulidad, no tener a Cristo, ¿no?, y lo que uno hace. El juicio de Dios es justo y por lo tanto nadie puede decir, bueno, yo, ¿por qué soy condenado? Simplemente por no tener fe, si no me ha dado la fe Dios, si yo no soy un elegido, si no he recibido ese don, si no me han predicado el Evangelio, ¿cómo voy a ser condenado? No, nos dice Romanos 1, seremos condenados por nuestras obras. O sea, por nuestra idolatría, porque hemos servido a cosas y personas que no son Dios, ¿no? Nadie podrá decir que es que no ha tenido oportunidad para creer o que no es el Evangelio. Es su vida la que se puesta en manifiesta en ese juicio, le condena. Por lo tanto, la condenación siempre es justa, pero la salvación es siempre sorprendente. Es asombrosa, ¿no? Es por la pura gracia de Dios, es por la fe, porque no se basa precisamente en esas obras perfectas o justas nuestras, sino en las de Cristo Jesús. Es por la justicia de otro que somos finalmente salvos. Es eso lo que nos escribe en el libro de la vida. En el libro de la vida no está escrito aquel según sus obras que es mejor o peor, sino aquel que realmente ha recibido la vida de Cristo Jesús. Lo que nos anuncia en definitiva es que el mal tiene sus días contados. Por lo tanto, volviendo al principio, ¿cómo vemos este mundo? ¿Va mejor o va peor? ¿Qué podemos esperar de este año que ahora empieza? Pues podemos esperar 2 realidades. Primero, que su iglesia y su evangelio se extenderá, porque Dios limita la obra del maligno. Su engaño
Los falsos maestros, la confusión, la herejía, es cierto que se extiende, pero Dios y su obra es soberana. No va a permitir que ese engaño alcance a aquellos que son sus elegidos. Lo que es su pueblo, aquellos que han de venir a la fe, aquellos que han de formar parte de la Iglesia, no serán desviados por el error, sino que Dios hará su obra soberana. Eso es lo que nos dice. Quien tiene el sello de Dios en Cristo Jesús está salvo, está seguro. Con esa confianza es que fueron los apóstoles, claro, de Jerusalén hasta el último lugar de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque aunque todos se oponían, judíos que odiaban el cristianismo, paganos que aborrecían la misión apostólica, que el apóstol una y otra vez tiene esa confianza que todos los que en esta ciudad hay, que el Señor ha escogido para formar parte de su pueblo, llegarán a serlo. Sea cual sea la oposición, sea cual sea los ataques que haya contra él y contra su iglesia, Dios tiene su pueblo en este lugar. Y por esto es que su iglesia está en cualquier lugar de este mundo, porque no depende de la grandeza, de la oposición o de las facilidades que tengamos como libertad. Depende de que Dios tiene su pueblo. Y Dios tiene su pueblo, haga lo que haga el diablo. Entonces Dios va a mostrar su salvación y con esa confianza mandamos misioneros a cualquier lugar de este mundo, aunque se jueguen la vida, aunque realmente puedan llegar a perderla. ¿Por qué? Porque no podemos perder lo que no podemos ganar. Si estamos en Cristo Jesús no hay nada que temer. Dios tiene un propósito también para alcanzar a esas personas. Y lo harán en países que están bajo el yugo del Islam, ¿no? Que están bajo la ignorancia, ¿no? y el terror, ¿no? De religiones falsas, equivocadas, ¿no? de todo lo que se opone a Dios. Pero Dios tiene individuos allí, personas, hombres, mujeres, ¿no? Niños que llegarán al conocimiento de Cristo. Y la Iglesia ha de cumplir su misión, llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Pero lo otro que sabemos, como nos muestra Apocalipsis, capítulo 20, es que la oposición no solo continuará, sino que aumentará. Indudablemente, sea cual sea lo que pensamos del milenio, no hay duda que hay como una diferencia, ¿no? Hay como un tiempo en el cual parece, ¿no?, que Satanás tiene como al final, ¿no?, como más terreno, ¿no?, más espacio de actuación que ha tenido antes, ¿no? Es indudablemente lo que está diciendo este pasaje, ¿no? Por lo tanto, aunque no creamos en un milenio literal, aunque no pensemos que esto se refiere a un periodo concreto, no hay duda, ¿no?, que el diablo, digamos, actúa, ¿no?, y que actuará, digamos, con toda su fuerza, ¿no?, vemos hasta el final, hasta que el Señor Jesús muestre su triunfo. Por lo tanto, no podemos esperar que la Iglesia sea triunfante de una forma creciente en este mundo, hasta instaurar el cristianismo sobre la faz de la tierra. Este posmilenarismo, esta idea, digamos, optimista que muchos han tenido de un evangelio triunfante que dominará las sociedades, que hará que todos los países se vuelvan a Cristo y sean gobernados por políticos creyentes, ¿no?, que instauren el evangelio y todos vayan a la iglesia. ¿Dónde está esto? En la visión del futuro. No aparece en ningún sitio. Lo que nos dice es que Satanás llevará a muchos al error, ¿no?, que les apartará, que traerá confusión, ¿no? O sea, es lo que ha sido profetizado, que el evangelio crecerá, pero que la oposición no solo continuará, sino que irá en aumento. Por lo tanto, no tenemos que esperar la época dorada, ese milenio en el cual la Iglesia triunfe, ¿no?, porque la Iglesia sufrirá. Y es la Iglesia que sufre en este mundo, pero que reina por la gloria. Esta es la promesa que tenemos, ¿no? Y reina por la gloria porque esta vida y esta muerte no es el fin. Estamos solo en el principio. Y la Iglesia tiene mucho futuro, tiene la eternidad entera. Por lo tanto, ahora estamos simplemente en la crudeza de ese conflicto que irá en aumento, ¿no? Pero tenemos la seguridad de los que son suyos, los que tienen el sello que Dios les ha dado. El diablo no puede tocarlos. Esto es una promesa que se repite una y otra vez, ¿no? Cuando se nos llama en la exhortación apostólica del Nuevo Testamento, ¿no?, que no debemos temer, ¿no?, ni desconfiar, ¿no?, porque Satanás no puede poner su mano sobre los que son del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no creáis aquellos que dicen que el cristiano puede ser endemoniado. Ningún cristiano puede tener al diablo en su interior. O sea, el diablo puede atacarle, puede acosarle, puede tener ardides, ataques, engaños, tentaciones, pero nunca, nunca el diablo puede poseer la vida de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y quiere también que con esa confianza vivamos, ¿no?
con el hecho de que nada nos puede separar de Él, ¿no? Ni la vida ni la muerte, ni el diablo, ¿no? Ni las potestades, ni ninguna potencia visible o invisible nos podrá separar de ese amor de Dios que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha triunfado. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz se muestra siempre que es el lugar de victoria. Una y otra vez es como si toda la eternidad girara en torno a aquel Calvario, donde Cristo Jesús ha aplastado con el madero la cabeza de la serpiente antigua. Y esa cabeza aplastada lo único que deja es un cuerpo con coletazos, que se mueve una y otra vez y hace cosas, ¿no? Pero está con los días contados, está agonizando, va a morir, es su final anunciado. Se mueve, todavía no ha muerto, pero tiene sus días contados, porque ese golpe que ha recibido en la cabeza es su fin. Ya no tiene oportunidad de poder levantarla, está aplastado, y lo ha aplastado con su propio pie. Dios, hombre, Cristo Jesús, sufriendo en aquella cruz, pisoteó su cabeza, y nos dice, como la promesa de Juan 3:15, que le mordió en el talón, en el calcañar, ¿no? Ha sido herido. Y por eso el que está sentado en el trono es un cordero inmolado, sacrificado, que ha sido herido, ¿no? En esa lucha y batalla. Y esas heridas las recordaremos siempre. Otras las olvidaremos, no tendremos memoria. Será como despertar como si ese mal nunca ha existido. Pero las heridas que Cristo resucitado mantiene y enseña a sus discípulos aquel bendito día que se presentó ante ellos y a Tomás, ¿no? Le dijo, ¿no crees? Pues toca mis manos, ¿no? Pon tu mano en mi costado, mira quién soy yo. Esas heridas siempre permanecerán. ¿Por qué? Porque nos mostrarán hasta qué punto Dios nos ha amado, hasta la muerte misma. Nos darán la seguridad y confianza de que nada, el diablo no se podrá acercar a la ciudad de Dios. Ya no tiene sitio en medio de su pueblo, porque Él le ha vencido. Y sus heridas nos hablan de su triunfo, no de su fracaso, sino de su gloria y majestad, ¿no? Que ejerce en ese trono por la eternidad. Vamos a darle gracias a Dios por ello, vamos así a pedírselo a Él. Te pedimos y rogamos, Dios, que tengamos esa confianza, esa seguridad de que en el triunfo de Cristo Jesús, en la victoria que ha logrado por su muerte en la cruz del Calvario, ha destruido verdaderamente el imperio de la muerte que es del diablo y Satanás. Señor, queremos confesar, reconocer, alabar, declarar ante este mundo, Señor, que Cristo reina, que Él es triunfante, Señor, y que por lo tanto su victoria no son bonitas palabras, sino que es una realidad. Señor, que nunca temamos la obra del maligno, ni del mundo, ni del pecado y el mal, como si fueran independientes, como si fueran autónomos y la obra de Cristo no se hubiera producido. Ayúdanos a ver esta realidad que se opone a ti como una realidad aplastada, Señor, vencida ante el triunfo de Cristo Jesús. Señor, te queremos suplicar que podamos de esa forma vivir unidos, Señor, en esa victoria de Cristo Jesús, en la seguridad de que, aunque este mal, Señor, continúe, incluso aumente, nadie ni nada podrá separarnos, Señor, cuando somos sellados así por tu amado Hijo. Te queremos rogar, Señor, que tu iglesia se extienda sobre la faz de la tierra. Y te pedimos una vez más por tu iglesia perseguida. Señor, sabemos que esta es una realidad que nos va a acompañar cada vez más en este mismo año y en los años que vendrán, hasta el final. Señor, tu iglesia sufrirá el acoso y la persecución, Señor, la muerte de tus siervos, tras su martirio, Señor, y su encarcelamiento, tras tantos dolores y padecimientos. Señor, recordamos a la iglesia que sufre, Señor, pero sabemos que es la iglesia triunfante. Padece en esta tierra, pero reinará en los cielos. Señor, en la gloria proclamará la majestad, Señor, y la victoria de tu amado Hijo. Por eso, Señor, te pedimos que nos des, Señor, ese valor que has dado a los santos desde el principio, a menospreciar, Señor, su vida hasta la muerte. Que no nos aferremos a esta vida como todo lo que tenemos. Que no pensemos, Señor, que tenemos simplemente que guardar y preservar lo que tú nos has dado. Danos, Señor, el coraje de tus hijos, Señor,
de aquellos que han entregado su vida por causa de este Evangelio, que han pensado que no era una necedad, Señor, porque no había nada que perder, Señor, porque la vida que no hemos ganado, que no hemos conseguido por nuestros méritos o valor, Señor, esfuerzo, no la podemos perder, Señor, porque ni siquiera la podemos guardar. La vida que tenemos nos es dada como un regalo, Señor, y tú nos la mantienes y la guardas, y nadie nos la podrá quitar. Danos, Señor, esa seguridad por la cual podamos actuar, Señor, tener la iniciativa sin el miedo, Señor, a lo que este mundo puede hacernos, a recordar las palabras del Señor Jesús. No temáis a quien el cuerpo puede matar, Señor. Si, tal y como tu Hijo nos ha dicho, debemos temer, Señor, a aquel que tiene nuestro poder sobre la vida y la muerte eterna, aquel que nos va a juzgar, aquel que dispone, Señor, de nuestro futuro por toda la eternidad. Aquel debemos temer, Señor, y no aquellos que ahora nos amenazan, Señor, y nos atenazan. Danos ese valor de tus siervos, Señor, desde la antigüedad para extender ese Evangelio, sabiendo, Señor, que Satanás no podrá destruirlo, Señor, que nada podrá impedirlo, que tu palabra está libre y que tu palabra, Señor, hará su obra allá donde llegue. Señor, te lo pedimos suplicándote y rogándote estas cosas con la confianza en la victoria de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a acabar, como no,